Gracias a ti, Eduardo, por tu ponencia. Ahora vamos a conocer a Carlos Abad, director de Seguridad e Infraestructuras Críticas de ICUSI, que nos hablará sobre infraestructuras críticas precisamente. Carlos es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Navarra y máster en ciberseguridad por la Universidad Internacional de La Rioja y posee una amplia experiencia en seguridad de la información. Hoy nos presenta el proyecto de infraestructuras críticas en el que colabora junto a Nextel. Adelante, Carlos. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí porque sin dar las 10 de la mañana, un jueves como hoy, medio lluvioso, estar aquí pues, atendiéndonos pues, tiene mérito. En segundo lugar, bueno, agradecer a Nextel porque poder participar viniendo de una empresa como ICUSI, ¿no? Que se nos identifica siempre por participar en el ámbito de la seguridad electrónica, física electrónica, componente tecnológico, pero siempre un poquito alejado de lo que es el mundo IT, pues es una oportunidad importante, ¿no? Para daros a conocer el enfoque que estamos viendo. José Ignacio ha comentado al principio en la introducción que desde Nextel se está viendo que el mundo está cambiando, ¿no? que el contexto del negocio está cambiando, pues a nosotros nos está ocurriendo lo mismo, y ya desde varios años. Es decir, lo que es la influencia de las arquitecturas o de los sistemas IT, lo que es la necesidad de convergencia desde la parte de un mundo aislado, que luego lo veremos, ¿no? Como era el mundo de la seguridad electrónica, hacia lo que serían las arquitecturas o filosofías IT, el compartir servicios, pues cada vez es una necesidad, es un requerimiento, ¿no? Y viendo pues, el alcance, ¿no? El tipo de proyectos que gestionamos es una responsabilidad nuestra, el tener que incorporar o el tener que adaptarnos a esta demanda y el poder buscar las líneas de contribución a esta convergencia, ¿no? Y el objetivo principal de esta presentación es ver cómo desde ICUSI, trabajando siempre en el ámbito de infraestructuras críticas, que es donde nos movemos nosotros, pues vemos que el punto de convergencia está claro, ¿no? La parte de ciberseguridad y la parte de seguridad física pues convergen, física electrónica. Lo que hay que ver es cómo. Hay mucha literatura, hay muchas tendencias que plantean distintos estratos o distintas formas de convergencia, y aquí lo que estamos viendo desde el punto de vista de la implantación de medidas, ¿no? Del punto de la operación de la electrónica, es cómo lo vamos a hacer. Entonces, la presentación principalmente la hemos dividido en cuatro partes. Inicialmente vamos a empezar con un caso de estudio. Es un caso de estudio que se centra en una amenaza persistente avanzada, de carácter APT, que también nos ha explicado nuestro compañero Eduardo de FireEye. Luego hablaremos un poco, vamos a decir, el camino que estamos llevando nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad física hacia el punto de vista de la seguridad de la ciberseguridad, qué mecanismos de convergencia nos estamos encontrando y lo más interesante de todo es cómo vamos a contribuir. Es decir, desde el punto de vista de tecnología, la parte de seguridad física electrónica, cómo tiene que contribuir a este mundo. El primer caso de estudio es el caso de estudio, se le ha denominado con el nombre de Carbanak, que básicamente es una puerta trasera, es el nombre de una puerta trasera. Es un APT que se detectó en 2013 por Kaspersky, afectó del orden de 100 entidades bancarias y la ejecución o la operación de este malware pues, repercutió en obtener ingresos por más de 1.000 millones de dólares, ¿no? La particularidad de esta APT, es que fue un poquito más allá de comprometer lo que son los sistemas de información, sino que ya actuó y controló lo que son sistemas físicos. Es decir, se llegó mediante el uso de ingeniería social, que fue el vector de ataque spear phishing, es decir, el envío de un correo electrónico dedicado, se consiguió comprometer los sistemas, hacer una escalada de privilegios, capturar información a través de un screen logger, ¿no? De cómo funcionaban las entidades bancarias, porque 100 entidades bancarias pues, tienen modelos de gestión totalmente diferentes. Y al final lo que se llegó a conseguir es incluso controlar los cajeros automáticos de manera que en franjas horarias y controlando los tiempos de carga de moneda se podía emitir una orden de sacarlos. Sacar dinero pasaba lo que en el argot técnico se llama mula, accedía al cajero físicamente, obtenía el dinero y se marchaba, ¿no? Y este es el punto para mí crítico donde la seguridad física podía haber aportado algo más. Es decir, cómo no hemos sido capaces, desde lo que sería una amenaza persistente avanzada que tiene capacidad de control ante un equipo físico, de darnos cuenta o generar una evidencia que pudiese permitir identificar esta amenaza en acción más allá de lo que era un requerimiento puramente, vamos a decir, tecnológico, que fue el que desencadenó el descubrimiento, que fue que una entidad ucraniana pidió un análisis forense de su arquitectura de red y a través de la identificación de una VPN un poquito sospechosa, pues tiraron de la manta y sacaron pues, que el impacto era bastante más importante que únicamente Ucrania. Estamos hablando de que España también se había afectado, estamos hablando de que había sucursales en Estados Unidos.
y la parte de Asia también, ¿no? Entonces, básicamente, este ataque se reduce en esto, o sea, se reduce en un vector de ataque con spear phishing, es un correo electrónico, que ya nos lo ha comentado Eduardo cómo funciona, escala de privilegios, infección, distribución, pero el problema es la actuación. Al final se actúa sobre un equipo físico. Entonces, como nosotros, desde el punto de vista en el que ICUSI actúa o propone soluciones, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, inicialmente establecimos un proceso de reflexión interna y es entender lo que son las seguridades de forma muy práctica. O sea, no teniendo lo que serían grandes definiciones, ¿no? Sino al final la seguridad física, a la que nos hemos dedicado nosotros desde hace muchos años, protege activos físicos. La seguridad lógica lo que se dedica es a proteger activos de información, ¿no? Está muy bien la disponibilidad, integridad, confidencialidad, pero hay un objetivo común que es los objetivos del negocio, de las entidades. Es decir, nosotros ahora lo que tenemos que cambiar es la perspectiva y decir cuál es el objetivo de negocio, de qué depende y en función de eso desarrollar lo que sean las capacidades de las empresas para suministrar soluciones tecnológicas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues al final tenemos una regulación, que es el driver principal en materia de seguridad, es lo que nos obliga principalmente y en España estamos ahora mismo en un marco que en infraestructuras críticas pues está candente este tema, ¿no? Que es la ley TIC 8/11. Tenemos estándares o buenas prácticas, tenemos políticas que las podemos adoptar internamente o no, y luego tenemos tecnología y servicios, que eso es lo que nosotros desde ICUSI pues queremos aportar o queremos contribuir. ¿Qué evolución hemos visto? Pues una evolución muy sencilla. O sea, al final hay unos condicionantes económicos. Cada vez el mundo, pues la globalización, mayor competencia, lo que nos aprietan es en reducción de costes, eficiencia de procesos, optimización de recursos. ¿Cómo? Integrando servicios. ¿Cómo? Mejorando con las capacidades tecnológicas. Y al final lo que nos están dando es una integración. Y desde el punto de vista de seguridad, que siempre somos un pequeño freno para este tipo de cosas, pues nos tenemos que subir al carro, porque al final tiene que ser un soporte, un apoyo. Crecimiento, organizaciones más complejas y entornos globalizados. Cada vez más, y en mi caso a mí me toca directamente, trabajamos en distintos países donde lo que intentamos es contribuir o compartir la mayor parte de información. Optimizar procesos, generalizar procesos, pero eso al final reside en un intercambio de información, utilización de tecnologías y muchas veces en entornos que no se rigen por los mismos parámetros, desde legales hasta vamos a hablar de requerimientos tecnológicos, ¿no? Activos críticos. Nosotros partíamos de una visión en la que el activo crítico era la infraestructura, es decir, había que proteger un activo físico, pero ahora se está viendo que realmente el factor diferencial está más en la parte de información y los propios sistemas de seguridad generan información, eso es muy importante, y esa información muchas veces sirve para depurar responsabilidades. Innovación, nuevas tecnologías, esto no es nada nuevo, y luego la parte de cumplimiento. ¿Y cuál es la evolución técnica? ¿Qué es la evolución que a nosotros más nos afecta? Pues básicamente partimos de un mundo de la seguridad física electrónica en la que no había protocolos estándares, trabajábamos en entornos aislados, siempre trabajamos con tecnologías en red de serie, con cableados analógicos, cosas por el estilo. Las plataformas hardware eran ad hoc, es decir, nosotros utilizábamos los propios equipamientos, y las plataformas software principalmente eran aplicaciones que se hacían de forma específica. Lo que ocurre ahora mismo es que con todo el tema de evolución tecnológica, integración, optimización de recursos, optimización de servicios, utilizamos la misma red de comunicaciones, utilizamos plataformas hardware comunes, es decir, cada vez más la parte de seguridad electrónica lo que se basa es en aplicaciones software comerciales dedicadas a la operación de la seguridad electrónica, por supuesto, pero sobre herramientas o infraestructuras IT o de servicios de servidores que son comunes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y luego la plataforma software, sistemas operativos básicos, líneas bases, aplicaciones online y bases de datos. Cada vez estamos viendo más el requerimiento de que tenemos que tener acceso web a todos los sistemas de seguridad física y electrónica. Aplicaciones móviles también para lo mismo. ¿Y dónde están las vulnerabilidades? Pues vosotros que participáis activamente en el mundo IT, yo creo que en la columna de la derecha pues es donde el desarrollo de amenazas está siendo más importante, ¿no? Toda la parte de ataque a los propios protocolos que no sean seguros en sí mismos, arquitecturas de servidores, vulnerabilidades hardware que salgan de fábrica y luego ya en la parte de software, pues eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esto también es importante. Está muy bien que exista una convergencia, pero ¿cuáles son las realidades de los dos mundos? Pues al final, en base a unos parámetros, que son los parámetros de la izquierda, lo que vemos es que los que venimos del mundo de la seguridad, o los que hemos trabajado, más que venir, hemos trabajado en el mundo de la seguridad física electrónica, estamos acostumbrados a trabajar en un entorno de normativa exigente y bien desarrollada. Es decir, está todo muy bien caracterizado y muy bien estipulado y es lo que hay. Pero, sin embargo, en la parte de seguridad lógica no.
nos regimos más por normas, nos regimos más por políticas, por estándares del negocio, entonces ahí hay una confrontación, es decir, somos dos mundos que trabajamos de forma diferente o a ritmos diferentes. La característica fundamental, la seguridad física, es algo tradicional. O sea, es algo con lo que hemos vivido siempre, hemos protegido nuestros activos, pero sin embargo en la parte de la seguridad de la información es novedad, porque es un gran mundo, entonces no puedes hablar el mismo idioma. El riesgo en la parte de la seguridad física en gran medida está controlado. Es así, hay gente con muchísima experiencia que ya trabaja en esto, que tiene identificadas las amenazas, que saben cómo protegerse. Hay muchos modelos de seguridad física. En la parte de seguridad lógica es un mundo en continua evolución y la ponencia anterior de Eduardo lo expresa. O sea, hemos pasado de enfocarnos a un determinado tipo de amenazas a estar hablando ahora de APTs o amenazas persistentes avanzadas, que básicamente es aprender de ellas, porque no existe una regla general para poder combatir contra este tipo de amenazas, ¿no? La estandarización, pues en la seguridad física el gran problema que tenemos es que no existe una estandarización. O sea, ahora estamos yendo de forma obligada a crear un modelo de estandarización, pero no existe. Cada uno hacía o deshacía lo que buenamente consideraba que tenía que hacer en función de sus necesidades. En la parte de seguridad de la información sí. Todo es un mundo totalmente estandarizado, por cultura anglosajona, principalmente. Perfil operativo, esto es muy importante. Cuando hablamos de seguridad en la parte de seguridad física y electrónica, todos los sistemas están orientados al tiempo real, principalmente. Es decir, las ventanas de actuación o ejecución son en muy poquito, vamos a decir, tiempo. Desde que se identifica la amenaza o se explota la vulnerabilidad hasta que se recibe el impacto, pues pasa muy poco tiempo. En la parte de seguridad de la información o seguridad lógica o ciberseguridad, esto no es así. Hay distintos parámetros de actuación, con lo cual no se pueden explotar las aplicaciones operativas de la misma forma. Y sobre todo los perfiles de operación, o sea, no son los mismos. O sea, las personas que ejecutan o que utilizan herramientas de seguridad física electrónica no tienen un alto componente tecnológico. O sea, tienen que saber gestionar personas y tienen que saber gestionar procedimientos. Sin embargo, en la parte de seguridad de la información es todo lo contrario. O sea, tienen un alto componente tecnológico y necesitan una renovación continua. A nivel de inversión, también las inversiones son diferentes. Aquí puede haber más discusión, pero generalmente la parte de seguridad física electrónica tiene un componente muy alto de CAPEX. Es decir, hay que invertir en equipos, hay que invertir en cosas y esto hay que renovarlo y tiene que tener unos servicios. Y tiene un alto impacto. La parte de seguridad de la información está más orientada a la parte de servicios, más allá de las inversiones tecnológicas, pero hay contratos de renting, hay otro tipo de modelos, ¿no? Recursos necesarios también son diferentes. O sea, en la parte de seguridad física, el 90% de los presupuestos del mercado son servicios de seguridad privada. En la parte de seguridad de la información es totalmente diferente. Y luego la posibilidad de externalización, y esto es súper importante también. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a hablar o intentamos unir los dos mundos, la parte de seguridad física-electrónica es difícil o tiene una externalización parcial de los servicios, porque al final le reside o pertenece a la propia infraestructura. Sin embargo, en la parte de seguridad de la información es al revés. O sea, existe la posibilidad de poder externalizar esos servicios a gente que realmente sepa, ¿no?, de qué va. Entonces, teniendo todo esto encima de la mesa, cuando decimos es muy bonito lo de buscar la convergencia y todos tenemos que aportar en ello, ¿cuáles son los mecanismos para poder unir todo esto, ¿no? Pues lo que tenemos es la legislación, que eso está claro, eso no hay que explicarlo. Tenemos medidas organizativas, que básicamente son roles y estructuras departamentales. Ahora se está viendo que hay tendencias, ¿no?, a acometer ciertos sistemas de seguridad electrónica dentro de la parte de IT, cosas por el estilo. Tenemos la parte de concienciación, que es importantísimo, y luego veremos en la parte de servicios lo que nos toca a nosotros, ¿no?, en cuanto a concienciación, es decir, cómo implementar los sistemas de seguridad electrónica, esto es un tema muy importante, y luego lo que son medidas tecnológicas, es decir, oye, ¿qué sistemas tenemos que implementar nosotros para contribuir a que esta convergencia sea más sencilla o sea más natural, y para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Porque las cajas de abajo, sin más, lo que nos dicen es, oye, en la parte de seguridad tenemos que prevenir, detener, responder y recuperar, pero es que esto es común a las dos filosofías. Y en todas hay una arquitectura de seguridad, en todos hay unos sistemas de seguridad, centros de monitoreo y control o equipos de contingencia. Pero ahora esto cómo se traduce para que todos un poquito tengamos una cultura de seguridad, ¿no? Pues ¿cómo contribuimos? ¿Cómo contribuimos? Pues desde una empresa como Ikusi lo que hemos dicho es vamos a centrarnos en contribuir a las medidas organizativas y en las medidas tecnológicas, que es nuestro fuerte. Las medidas organizativas, aquí lo que hemos hecho es realmente asociarnos con los expertos en la materia, que es el proyecto que han comentado en la introducción y que también ha comentado José Ignacio, que es el proyecto conjunto con Nextel, que está orientado a dotar de servicios en la parte de infraestructuras críticas con el objetivo de dar entendimiento de lo que es realmente la ley PIC y cómo afecta a las infraestructuras o a los operadores críticos dentro del ámbito nacional. Básicamente, luego veremos una transparencia dedicada y tenéis en vuestra bolsa un documento que lo explica de forma gráfica, es unir experiencias
con más de 50 años para poder realmente materializar lo que es una ley en algo que se traduce en unas medidas que tienen que estar soportadas por una inversión. Es decir, oye, ¿cómo nos afecta esto de una forma práctica y coherente, ¿no? Y en las medidas tecnológicas, pues básicamente es identificar lo que son los partners. Hay parte de tecnología propia que hablaremos y sobre todo la parte de servicios. Importante la foto de la derecha, es decir, hablamos en un sector de seguridad, pero tenemos que tener en cuenta los 3 pilares. Y la parte de abajo, redes y comunicaciones, en el ámbito de seguridad electrónica es fundamental, es clave a la hora de implementarlo y de diseñarlo. La parte de medidas organizativas, esto es el resumen del proyecto. Es tan sencillo como esto, es decir, ¿dónde nos orientamos? El marco de la ley PIC lo que establece son determinados tipos de planes. Hemos visto que una empresa experta en el mundo de la seguridad IT, desde el punto de ingeniería y consultoría, conoce muy bien este entorno y lo que hacemos es contribuir con el conocimiento que tiene ICUSI en la parte de la seguridad física para poder participar en el desarrollo y el apoyo de los planes de seguridad operativa, que no son más que el establecimiento de las políticas de seguridad o la adaptación de los planes previamente existentes a las necesidades legislativas, y el plan de protección específico, que es y qué medidas vamos a adoptar en función de cada infraestructura. Y para poder hacer esto de forma realmente, vamos a decir, materializable, consideramos que es muy importante tener experiencia en el diseño, implantación y mantenimiento de soluciones. Es decir, realmente en qué se va a traducir todo esto, qué es lo que vamos a mantener con una relación costo-beneficio eficiente, ¿no? Y desde la parte de contribución de sistemas y tecnología, pues esta es la arquitectura que consideramos que ahora mismo debería ofrecerse en los sistemas de seguridad electrónica. Es decir, al final la toma de decisiones se establece desde el punto central, que es la parte de las soluciones específicas de seguridad, que sería el centro de control, ¿vale? El centro de control está dividido en la parte de diseño, que es la parte de arquitectura, eso quedaría más, pero luego tenemos toda la parte de visualización y toda la parte de equipamiento, que eso directamente impacta en la infraestructura TI. Eso es muy importante, es un servicio adicional. Y la parte de herramientas de integración, estaríamos hablando a la derecha de la parte de infraestructura OT, o la capa OT, que ahora se ha puesto de moda, que es la parte de operación. ¿Cómo lo vamos a modelar? Pues tenemos distintos sistemas, sistemas tradicionales, sistema de control de acceso, sistema de videovigilancia, impacta terriblemente en la parte IT, terriblemente. Sistemas de despacho comunicaciones, esto es al revés, esto existe en la parte IT, estamos hablando de convergencia en comunicaciones para emergencia, ya existe, vamos a incorporarlo. Detección perimetral, este es un sistema que impacta menos porque es un sistema de campo. Y luego la parte de detección de incendios, que es un sistema con normativa dedicada que impacta menos, pero hay que tenerlo en cuenta. Todo esto hay que gestionarlo desde una herramienta, desde un centro de control, que tiene que ser un software de aplicación. Entonces, ¿qué ocurre con este software de aplicación? Que va a tener que cumplir unos determinados mínimos para que sea convergente a los servicios que realmente demandan un departamento de IT, un departamento de TI. ¿Vale? Y el último punto es la parte roja, que es la parte de infraestructura, que muchas veces la olvidamos, es decir, nos quedamos desde y humildemente lo voy a decir, nos quedamos desde el punto de vista de la resolución de la cámara o desde el punto de vista de la velocidad del control de accesos, pero lo que no nos damos cuenta es que esos elementos luego se tienen que pinchar a una red, tienen que utilizar una serie de protocolos, tienen que cumplir una serie de mínimos de seguridad, es decir, al final estás mandando información de usuarios. Y ya no estoy hablando de que puedan controlar la cámara, sino desde requerimientos legales como la propia LUPD, con sistemas de vídeo, cosas por el estilo. Y cada vez nos piden más que desde el móvil se puedan ver las cámaras, desde casa. O sea, son cosas un poquito serias que si nos quedamos solamente en la operación de las herramientas de seguridad física o electrónica, pues existen esas funcionalidades. Pero nunca se suele tener en cuenta el condicionante desde el punto de vista de seguridad de la información. Y eso es ahora mismo la trayectoria o la línea que estamos siguiendo desde ICUSI, ¿no? Esto es un tema, pues más que nada para hacer una analogía, aunque posiblemente muchos ya lo conocéis. ¿Qué filosofía se sigue en la parte de seguridad física? Estamos hablando de filosofía SPSIM, es Physical Security Information Management. Básicamente es un concepto de concentrar la información proveniente de los sistemas de campo, que son los sistemas de abajo, poder correlarla, ese es el valor añadido, y luego poder presentarla. ¿Cómo? Principalmente mediante una arquitectura de servicios web funciona. Esto es importante, es una arquitectura SOAP que es tremendamente integrable. Estamos hablando de que se pueden participar en arquitecturas sobre ESBs, cosas por el estilo. Y en analogía, para que si alguien no ha tenido la oportunidad de identificar estas siglas PSIM, pues sería algo similar al SIEM. Es algo similar, ¿vale? En filosofía, en concepto. No deja de ser una herramienta que concentra información de sistemas de captación de campo, correla esa información y la explota. Diferencias importantes, el volumen de información y el tipo de eventos. En el mundo IT se está acostumbrado a trabajar con formatos estándares, syslogs, cosas por el estilo, y muchísima información. Y la correlación es muchísimo más complicada. Nosotros aquí en la parte de seguridad física electrónica, el volumen de información es mucho menor, las reglas son mucho más sencillas de aplicar, pero sin embargo los tiempos de respuesta tienen que ser muchísimo menores.
Entonces, esos son un poquito los tips. En filosofía general son parecidos, pero en concepto real o en operación son diferentes, con lo cual las capacidades son también diferentes. Y esto es una cosa que os quería comentar, es decir, cuando se habla de integración, que muchas veces a mí me ha tocado participar con personal del departamento de TI, cuando hablamos de integración de sistemas de seguridad física electrónica, que hay que tener en cuenta dos modelos principalmente, el tradicional, que es la integración por eventos. Son integraciones particulares entre sistemas, a nivel de mensajes, protocolos dedicados, cosas por el estilo. Solucionan el ahora, pero son rígidos y poco flexibles. Y de cara a trabajar un modelo de servicios, mantenimientos, monitorizaciones, cosas por el estilo, son muy complicados de gestionar. Requieren una gestión prácticamente, bueno, vamos a decir, autónoma, ¿no? Y luego la otra filosofía es la que os comentaba, la filosofía de los PESIM, que no es algo nuevo. Esto lleva, si no recuerdo mal, 2009, 2008, cosas por el estilo, por ahí. Este tipo de herramientas lo que hacen es principalmente trabajar a nivel de SDKs. Es decir, suben la información hacia arriba y lo que hacen es la publican. Utilizan servicios web. Además, como venimos de la gente del mundo de TI, sabe que los servicios web se pueden securizar. Es decir, tenemos tecnologías para ello, incluso tenemos pasarelas para monitorizar, para garantizar este tipo de seguridades. Hay que ver cómo impacta en el tiempo real, esto es importante, pero nos va a permitir otro tipo de planteamientos a futuro, ¿vale? Solventamos la operación de la seguridad física electrónica, pero lo que podemos ver es que de cara a una integración total, pues lo que nos va a permitir es poder funcionar, ¿no? Poder trabajar en esa línea. Este es el único aspecto comercial que voy a presentar en la transparencia, y es la propuesta de ICUSI. Es un producto que se llama Armadillo, lo tenemos ya implementado y sigue básicamente esta filosofía, orientado únicamente al mundo de seguridad física electrónica. Es un concepto de PESIM y básicamente lo que seguiría la filosofía que os he presentado en concepto anteriormente. Si alguien tiene cualquier duda o consulta, que después nos pregunte, ¿no? Y luego, importantísimo, la parte de servicios. Y con esto ya voy a terminar y voy a dejar la charla para que podáis reflexionar. Desde ICUSI al final tiene un alto componente de integración. En el mundo IT, uno de los principales, vamos a decir, potenciadores de vulnerabilidades son las fases de diseño, la fase de implementación y la fase de mantenimiento de los sistemas. Es decir, pueden ser los sistemas seguros en sí mismos, pero si no los implementamos, no los mantenemos correctamente, eso puede ser un problema. Pues ocurre aquí lo mismo. O sea, a nosotros nos ocurre lo mismo. O sea, nosotros podemos saber que la cámara va a captar la imagen perfectamente, pero si el configurador web lo dejamos abierto o sin una clave que no sea la de defecto, sin más, con un navegador te conectas y accedes a la información. Y cualquiera que haya hecho cualquier prueba sencilla del Google Hack, esto que se llama, puedes acceder a cualquier cámara de supermercados en otros países y ver la información en tiempo real. Eso es un ejemplo muy claro, pero es que estamos hablando de que trabajamos con sistemas ya potentes, estamos hablando con información de vídeo de teras, información de vídeo de zonas sensibles, cosas por el estilo, y lo que no podemos olvidar son los posibles ataques de denegación de servicio. Es decir, ¿qué ocurre si alguien entra en la red y todo el sistema de vídeo, que está tremendamente optimizado, de repente deja de funcionar? Que precisamente todo el operativo, que realmente es el que tiene que actuar en poco tiempo, no va a poder hacerlo, porque no va a poder gestionar esos recursos. Y al final, si todo esto lo pasamos por un colador, ocurre que todos esos sistemas se han instalado sobre una aplicación o sobre un servidor, y ese servidor tiene un sistema operativo. ¿Se ha tenido en cuenta alguna línea base de configuración? ¿No se ha tenido en cuenta? ¿Se han activado, se han desactivado servicios? Estamos hablando a ese nivel. O sea, la perspectiva que tenemos nosotros del mundo de la seguridad física electrónica es eso. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Y por eso necesitamos muchas veces la ayuda de los departamentos de TI para que ya los estándares que hay en las organizaciones, que las hay, y en grandes infraestructuras donde las trabajamos las hay, nos las comuniquen y las podamos implementar, o nos obliguen a hacerlo. No en la fase de mantenimiento, sino en la fase de diseño, que esa es la parte importante. Cuando definimos la arquitectura de seguridad, muchas veces nos quedamos únicamente en si las cámaras funcionan bien, el control de accesos va a funcionar, la detección de incendios nos va a abrir la puerta si hay una emergencia y tiene que salir. No, estamos hablando de también incorporar este tipo de información para poder hacer un diseño. Y terminar con una frase que a mí me gusta mucho, y es que todo esto está muy bien, pero al final depende de la voluntad, ¿no? Depende del querer hacerlo, porque esto es acercar posiciones, y nosotros pues desde ICUSI pues lo estamos intentando hacer. Estamos intentando hacerlo y en algunos casos pues nos está dando buen resultado, y lo que os pido a vosotros, expertos y principales agentes del mundo IT, es que tengáis en cuenta estos parámetros de una empresa que viene del mundo más del cacharro, ¿no? Y por narices tiene que funcionar o tiene que operar dentro del mundo IT. Porque si algo estamos viendo es que la parte de seguridad física electrónica al final no va a dejar de ser más que un servicio más dentro de lo que es una infraestructura de TI. Y bueno, animaros a
a participar en este proyecto que yo creo que nos toca a todos en mayor o menor medida. Y gracias por vuestra atención. To the wheel, radio blind spot.